El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Tú debes saber que una iglesia es un hospital. Y a un hospital llegan enfermos. Y entonces, ¿qué tal el médico? Ay, no, este está enfermo. Ay, póngale una sábana. No, la iglesia se ha vuelto un circo. Hechos 22:3. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy judío. Nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia. Pero crecí aquí en Jerusalén. Cuando estudié, mi maestro fue Gamaliel, y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Siempre he tratado de obedecer a Dios con la misma lealtad que ustedes. Hay una identidad. Y esto nos deja ver que un judío era cuidadoso por cumplir la ley de Dios, no que la ley sea mala, sino la interpretación de ella hizo que hubieran rituales, ceremonias, observaciones y transmitirla oralmente. Así que el judaísmo era intolerante a cualquier doctrina que pusiera en tela de juicio su actuar. Porque él dice, y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Siempre he tratado, mira a ver Naomi si Josué copió ese versículo. Hechos 22:3, lenguaje sencillo. Ahí la partecita que dice, y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Siempre he tratado de obedecer a Dios con la misma lealtad que ustedes. Así que ese celo que tenía el apóstol, que le hizo actuar de matar a los que no pensaban igual que él, es el mismo celo que hoy hace actuar a muchas personas en las iglesias. Es que él me hizo a mí, entonces yo también le hago, y destruiste a miles de personas, una familia entera. Porque resulta que tú como líder de Dios, ministro de Dios, te hicieron un desprecio, un desplante. Entonces, ese celo me hace que yo, esa persona, Señor, tengo celo por tus cosas. Y es que míralo, yo tomaré venganza. Es bueno uno pararse y decir, me equivoqué, perdóneme, iglesia. Así, ¿de qué te sirve tener celo si con tu actuar causas más mal que bien? Y todo en nombre de Dios. Mira lo que dice Romanos 10:2, Biblia de las Américas. Romanos 10:2. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Un pleno conocimiento. Y es que en ese tiempo el celo por Dios les hacía perseguir a los que dijeran que eran seguidores de Jesús. Y los perseguidos también sabían que vendrían estos tiempos. ¿Por qué? Porque el proceder del hombre y el mismo Señor Jesucristo sabía cuál era el pensamiento de los religiosos, de los dogmistas,
de los que, mejor dicho, eran representantes de Dios en su propio criterio. Él lo sabía. Tanto así que Jesús le advirtió a sus discípulos del proceder de estos religiosos, de los obedientes a la interpretación de la ley, pero no a la ley de Dios, porque la ley de Dios prohibía dar falso testimonio del hermano. Así que se violaba la ley. Mira lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 2. Juan 16, 2. Ustedes van a ser expulsados de las sinagogas. Y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá que le está haciendo un favor a Dios. ¿Qué creerá la persona que actuaba en ese celo? Que le hace un favor a Dios. Así que Saulo, perseguidor, creía que hacía un favor a Dios al matar a Esteban, al matar a los cristianos, al meterlos en la cárcel. Creía que estaba haciendo un favor a Dios. Y ese es el pensamiento que nos mata. Cuando yo creo que hago algo a Dios, actúo, es que el celo, es que no lo puedo soportar. Y eso se les ve la ira, se les ve la rabia, se ve cómo se pretende imponer algo en la carne. Hoy vi un video de un hombre, sí, de Dios, exponiendo y defendiendo un punto de vista acerca de la Trinidad. Y lo hacía con una ira y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Yo no puedo oponerme, y me han citado, de hecho han llegado muchas invitaciones a debatir la palabra, y yo digo, ¿para qué la voy a debatir si la misma Escritura dice, no entres en pleitos ajenos con otros que no edifican? Una persona que no ora y que no busca de Dios y busca la revelación, ¿qué saco yo siendo un payaso y un bobo útil de él para ridiculizar como lo hace este sacerdote todo? ¿Eso en qué edifica? En mostrar mi... No, un momento. Eso hacía Saulo. Y él creía que estaba bien. Mira lo que dice Filipenses 3:6. Filipenses 3:6. El apóstol les dice a ellos, mire, tanto yo me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Nadie podía decirle al apóstol, usted, no, un momento, yo también, pero ahora tengo el conocimiento, tengo la verdad. Por eso hay que reflexionar por el camino en que estás, cómo Dios te encontró. Y qué bueno que tú pudieras sacar lo máximo cuando hay otros que quizás están en la misma condición en la que Dios te encontró. Por eso ahora sí estudiamos Romanos 10:2. Dice el apóstol en Romanos 10:2. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El apóstol dice, no conforme a ciencia. Esta palabra ciencia, que está traducida en muchas Biblias de la Reina Valera 1960, porque ya otras de lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente, la PDT, lenguaje sencillo, Biblia de las Américas, ya traduce esa palabra ciencia como conocimiento. Así que la palabra ciencia significa, según el diccionario Taggart, como una palabra griega, la cual dice que es la epignosis, ciencia, y se define para nuestro idioma, porque tanto el hebreo como el griego
era una palabra y quien la escuchaba ya sabía qué significaba. En cambio, en nuestro idioma, rico en palabra, rico en oraciones, en definiciones, dice que es preciso, correcto, conocimiento. Y precisamente en el Nuevo Testamento se usa 20 veces para definir el conocimiento que se debe tener de las cosas de Dios y la ética. Ahora, el diccionario Strong traduce la misma palabra griega y lo hace significar como reconocimiento, como pleno discernimiento, como reconocimiento, lo que estamos hablando de la palabra ciencia, como conocer. Y para el diccionario Vine del Nuevo Testamento, significa la misma palabra ciencia, significa la relación que hay en denotar un conocimiento total de algo, o un discernimiento, o un reconocimiento expresado en un conocimiento más pleno, o del pleno conocimiento que se debe tener del objeto conocido. En otras palabras, si había celo por parte de los judíos en atribuirle algo a Dios, que aún persiguieron a otros, ese conocimiento no era acertado. Por eso, en el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar que la palabra ciencia, no, huele a quemado, que la palabra ciencia se usa 20 veces. 20 veces, de las cuales el apóstol Pedro la usa 4 veces y el apóstol Pablo la usaría 16 veces si tomamos en cuenta a Hebreos 10:26. Vámonos para Hebreos 10:26. Si tomamos en cuenta o atribuimos que la epístola a los hebreos la escribió el apóstol Pablo, pues serían 16. Dice la Biblia, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, en esta sería ciencia, el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que una persona que ha recibido la verdad, ejemplo, tú que recibiste a Cristo en tu corazón, y crees que cada vez que haces algo debes orar, tienes que volverte a arrepentir, pues estás en un grave error. Muchas veces uno predica en una iglesia, hace el llamado y pasa a una persona, recibe al Señor. Luego vuelve y predica otro sermón y la persona vuelve y pasa. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué está pasando con esta persona? Pues ella cree que cada vez que hay algo que está mal debe convertirse. No. Tú, cuando recibes a Cristo en tu corazón, escúchame bien, Dios te perdona del pecado. ¿Cuál es ese pecado? El pecado de Adán y Eva. ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva que ha generado todos los pecados? El creer que yo tengo el conocimiento del bien y del mal. Eso fue lo que yo incorporé a mi vida. Por eso los debates. Se han hecho debates de miles y miles de cosas y nunca hay un consenso, porque cada ser humano tiene un preconocimiento de lo que considera que está bien y está mal. Ejemplo, el tema del pantalón. Muchos dicen, la mujer no puede usar vestido de hombre. Y empieza el debate. Y si yo hiciera una prédica de ello, mejor dicho, lloverían miles y miles de críticas. Hasta allá la gente comenzaría a meterse con la vida privada de uno. Porque ya como no hay más argumentos para debatir, pues yo busco la manera de tocarle la llaga.
Ese es el problema grande que hay en el ser humano. Por eso, cuando el hombre viene a Cristo, somete esa voluntad de yo creer que tengo el bien y el mal, que tengo todo, a Cristo. Y en su palabra comienzo a entender que no debo tratar a otra persona como no quisiera que me traten. Y ahí sí que me ha costado la ira. Reconozco que soy un hombre iracundo. Sí, usted me ve con esa cara. No, soy de temperamento fuerte. Eso tengo que doblegarlo a los pies del Señor. Pero no cada vez ir y volverme a arrepentir. No. Así que, volvamos al tema. Estos judíos tenían celo. Y ese celo no estaba basado en la justicia de Dios, que era manifestada a ellos en ese tiempo, porque recordemos que Dios ha tratado con el hombre en diferentes dispensaciones. Uno fue el trato con Adán y Eva. Imagínense en este tiempo Adán y Eva si pecaran, estarían destituidos. Y pues al estar destituidos ya no habrían humanos. No, Dios hizo un trato con ellos. Luego vemos que hubo otro trato con el gobierno humano. Luego hubo otro trato con la inocencia, un trato, con la conciencia otro trato, con el gobierno humano otro trato, con el tiempo de los patriarcas otro trato. Luego después vino la ley, otro trato. Ahora estamos en la gracia, otro trato. Y luego vendrá un tiempo en que Dios retira la iglesia y habrá un trato nuevamente con Israel y el mundo. Son diferentes maneras de tratar. Así que ellos no hablaban en justicia de Dios. No. El que predica es un perseguidor, porque él ignoraba la verdad. Pero este celo, cuando entró en la recta, cuando se encontró con el que él perseguía, le dio el conocimiento de lo que Dios deseaba que hiciera en este tiempo. Tú necesitas tener un encuentro con Dios para que todo argumento que se quiera basar en tu mente, que no es de Él, sea sujetado por la palabra. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento es lo que nos hace perder. Mira lo que dice Isaías 5:13. Isaías 5:13. Por tanto, dice la Biblia, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento o ciencia, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Tú quieres recibir al Espíritu Santo? Lee la Biblia, ora, haz tus devocionales en secreto a Dios. Pero no pretendas que porque vas a recibir de Dios es con dos palabras. ¡Recibe! No, tienes que estudiar. Sí, uno ora para que tú recibas, y es cierto, tú vas a recibir. Y Dios te va a empezar a dar el conocimiento, pero si tú no te metes a leer la Escritura, a orar, a ayunar, no para que Dios me dé algo, porque eso es el error grande de la iglesia. ¿Hay algún problema, hermano? Ore, ayune. No. Y es cierto, sí, pues debe hacerlo porque a través de la oración y el ayuno va a encontrar la respuesta a su problema. Pero no porque usted ayune y ore ya vino la solución. No. Tienes que empezar a conocer. ¿Por qué? Porque el desconocimiento hace que se cometan errores. Por lo tanto, Israel fue cautivo. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 37. 1 Corintios 14, 37. Y vamos a leerlo al 38. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual,
debía reconocer, o sea, ciencia, que lo que digo es un mandamiento del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, o sea, si no tiene ciencia, tampoco él será reconocido. O sea, no tiene ciencia. En otras palabras, no tiene conocimiento. Eso está diciendo la Escritura. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer lo que digo, que es un mandato del Señor mismo. Uno escucha mensajes y a veces uno tiene que reflexionar y bajar el conocimiento que tenga previo de las cosas y decir, Señor, ¿qué está diciendo Él? Y somete todo uno a la palabra, a lo que sabe, y mira la palabra, si está en lo cierto o no, no está en lo cierto, pero ya, no hace uno aspaviento, no hace uno ahí buscando protagonismo. La mayoría de personas que hacen eso buscan es un protagonismo que no sea la final de qué les sirve. Y terminan en este error. Filipenses 3:9. Cuando una persona no tiene el conocimiento, termina en este error que está en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Leámoslo. Y ser hallado en él, dice la Biblia, Filipenses 3:9. Listo, now. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es fundamental, la fe. La justicia se obtiene por la fe. Y la justicia es la que da la obra de Cristo en la cruz. Justificados pues para con Dios tenéis paz por medio de Cristo. O sea que yo soy justo, declarado justo por Dios cuando recibo a Cristo y practico esa justicia cuando someto mi vida a lo que Dios quiere de mí. No a lo que piense otra persona. Haz esto, haz aquello. No, ahí no hay justicia. ¿Por qué? Porque Israel creía que la ley o la interpretación de la ley era lo que Dios quería. Y en base a eso ellos empezaban a actuar. Mira lo que dice Hechos 21:20. Hechos 21:20. El celo de Dios es muy característico entre el pueblo judío. Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. O sea que una característica del judío es el celo por las cosas de Dios. Pero ellos, al ver cómo Jesucristo era glorificado y era evidenciado por la misma Escritura, ellos creyeron y empezaron a glorificar a Dios. Tú debes ganar almas para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios desea que tú atraigas al conocimiento. Ahora, muchos ministros se basan en lo que dice Juan 2:17. Juan 2:17. Y ellos se basan solo toman una partecita del versículo para decir, es que el celo de tu casa me consume. Entonces ya empiezan a mirar, a ver, ¿qué le consume al Señor? Que usted venga con el pelo pintado. ¿Qué le consume al Señor? Ay, que usted se ponga aretes. ¿Qué le consume al Señor? Ay, que usted, la mujer, use pantalón. ¿Qué le consume al Señor? Ay, no, que haga esto. No. Cada persona debe saber qué está haciendo. Si una mujer se viste para que otro la admire, la desee, pues está cometiendo un error.
Y eso es lo que va a recibir. Mira lo que dice Juan 2:17. ¿Ya lo tenemos? No podemos confundir el celo que sintió el Señor Jesucristo cuando dijo: entonces se acordaron sus discípulos de que estaba escrito. Mira, estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Así que los discípulos identificaron ese actuar del Señor Jesucristo de acuerdo a lo que estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? Salmo 69:9. Salmo 69:9. Leámoslo. Porque me consumió el celo de tu casa, dice el salmista, y los de los que vituperaban cayeron sobre mí. El celo de tu casa. Así que el Señor Jesucristo cumplía toda la escritura. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Recordemos que el templo y todo lo que tenía que ver con el sacrificio, que lo identificaba a él con su ministerio en la tierra, porque eso fue lo que el Señor vino a hacer. Recuerda que él vino a cumplir todo el sistema del sacrificio. Cuando él ve que en su tiempo los mercaderes de palomas, los mercaderes de animales para el sacrificio, estaban ahí haciendo su negocio y que por medio de ellos obtenían ganancias, habían transformado todo el sistema en una mercadería. Así que aquí el celo de Dios, del Señor Jesucristo, le llevó a tumbar a todos. Y él dijo: el celo de la casa me consume. Y es que ahí sí había un motivo de conciencia. Uno no puede permitir que la iglesia se vuelva un circo, uno no puede permitir que la iglesia se vuelva una discoteca, uno no puede permitir que la iglesia se vuelva un desorden, que vino una persona quizás en estado de embriaguez a recibir al Señor e hizo un show y yo lo dejo porque resulta que, escuché al pastor decir que debo de... No, eso es otra cosa. O sea, tú no trates de justificar tu mal proceder con otra excusa no. Si viene alguien a recibir de Dios, viene en estado de embriaguez, desea recibir de él, uno le dice: mira, estás en la casa de Dios, sigue, las puertas están abiertas, sépase comportar, usted sabe en el estado que está, Dios puede hacer un milagro. Y la persona se sienta, escucha el mensaje. Viene una mujer que quizás vende su cuerpo, uno le dice: mira, está la casa de Dios, sigue, Dios va a hacer. Pero si ya ve uno que empieza como a exhibirse, ya uno le dice: no, un momento. O sea que todo no puede ser aplicable a todo, no. Pero sí, yo no puedo rechazar de plano a aquella persona y decirle: no, es que aquí el pastor no permite esto, póngase rápido, póngase esta falda, a ver, hermano. No, todo eso es lo que hace que el evangelio se distorsione. Voy terminando. El celo por Dios aquí significa la pasión por las cosas que pertenecen a Dios, no las cosas que tienen que ver con la religión. Esto fueron, sin duda, muchos de ellos sinceros, pero la sinceridad no constituye en la misma verdad y la misma piedad. Una cosa es otra cosa, una cosa es otra cosa. Aquí vemos que el actuar no debe venir de la mente. No, eso no es un verdadero celo por las cosas de Dios. Tú no puedes pensar, no. Tú tienes que mirar que el celo por las cosas de Dios tienen que ver cuando ya sea la administración. Este ejemplo es extraordinario y esto debe ser algo sincero. Pero la persecución y la muerte a los apóstoles no puede ser una verdadera religión. El celo que es aceptable es lo que apunta a glorificar a Dios, escúchalo bien,
el celo que es aceptable es lo que apunta a glorificar a Dios, y más que seguir una serie de normas, es seguir a Jesús y permitir que su justicia me abrace. Termino por decir esto. Pablo no era insensible a lo que hicieron los judíos y no estaba dispuesto a darles crédito por ello. Un ministro del Evangelio no debe estar ciego a las cualidades amables de la persona ni a su celo, y debe estar dispuesto a hablar de ello con ternura, incluso cuando está proclamando la doctrina de la depravación o denunciando los justos juicios de Dios. No debemos basar según mi conocimiento, no. El celo no es iluminado, no es perspicaz, no es inteligente, no. No. ¿Por qué? Porque esto no es la vista de Dios, no es la religión. El celo debe ser el conocimiento que yo debo tener de lo que es, lo que Dios quiere, y a través de eso debo permitir que Él obre en nuestras vidas. Esto es lo que vemos de Romanos capítulo 10, versículo 2. Bueno, hemos estado un poco constipados. Damos gracias a Dios por ello. Queremos que tú compartas este mensaje a otras personas. Queremos que tú seas edificado y adoctrinado, y que tú recibas del Señor. Ya el tiempo ha transcurrido. Queremos agradecerte si tú compartes este mensaje a través de tus redes sociales, si tú compartes este mensaje a través de tu WhatsApp, en tu estado, para que otros reciban de Dios, no para buscar protagonismo. Nuestras cuentas no están, ¿cómo se dice, Naomi? Dolarizadas o no están monetizadas. No, nuestras cuentas son solamente para anunciar y predicar a Jesucristo. Y lo hacemos porque en nosotros arde esa pasión de predicarte a ti las buenas nuevas de salvación. Y es que ese debe ser el ministerio de todo creyente. Hablar, no parcializado hacia cierto conocimiento teológico o doctrinal, no, sino ser parcializado en la verdad, en la palabra de Dios. Así que te agradezco si tú compartes a otros esta prédica, si la haces extensiva a los demás. Dios puede cambiar a alguien y Dios puede utilizar este mensaje para hacer reflexionar a alguien que necesite verdaderamente cambiar. Todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. ¿Y qué día predicábamos en la iglesia Grace and Glory Church? Predicábamos acerca de los padecimientos que el salmista sufrió, que vinieron a estar escritos y que fueron descritos los padecimientos de Cristo en la cruz. Por eso es importante que tú reflexiones en tu caminar. Tu caminar glorifica a Dios. Tu caminar describe lo que muchas veces describe a Cristo en su ministerio en la tierra, porque la Biblia dice fue semejante a nosotros. No pecó, ni hubo pecado, porque es Dios. Pero Pablo dice, llevo en mi cuerpo y aún estoy completando los vituperios. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Sigo siendo el reflejo de Jesucristo en la tierra y mis padecimientos son el reflejo de lo que Él padeció. Muchas gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
el Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.